cuando aprendemos a quién somos y el cambiar las circunstancias, sabiendo quién somos en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero seguir un poco sobre eso, porque el sábado pasado, mientras estaba enseñando sobre, no sé si os acordaréis o no, estaba enseñando sobre que tenemos autoridad para cambiar las circunstancias. El Espíritu Santo me estaba poniendo en la cabeza, mientras estaba yo dando el estudio, a la palabra amor, y estaba enseñando amor, y yo no sabía por qué. Después, cuando terminó el estudio y tuve tiempo de orar y de hablar con Dios un rato, me supe el por qué. Y la razón es porque normalmente cuando hablamos de autoridad y de dominio, siempre lo primero que se viene a nuestra mente es el poder y dominio para echar fuera demonios, el poder y dominio para cambiar las circunstancias adversas que lo vimos el sábado pasado, poder para sanar enfermos, poder y dominio para echar fuera demonios, poder, no sé si me entendéis o no. Siempre nos vamos a ese aspecto que es muy bueno, ¿okay? Porque la Biblia lo enseña y tenemos que andar en esa autoridad, sobre todo sabiendo que la autoridad que nosotros tenemos, la tenemos porque estamos en Cristo, ¿okay? Y esa palabra en Cristo la he repetido un sinfín de veces en los últimos años, pero sigo repitiéndola porque eso es el poder, el secreto a la vida del creyente verdadero, en Cristo, ¿okay? Cuando hablamos de que estamos en Cristo, no quiere decir, como estábamos comentando ahora, porque algunos me comentaron después del estudio, sí, tenemos poder para cambiar las circunstancias, pero es Cristo en nosotros el que lo hace. No es esa la razón, no es eso como lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que tenemos autoridad y poder para cambiar las circunstancias, para echar fuera demonios, para sanar enfermos nosotros. Jesús mismo dijo, ir por todo el mundo y sanar enfermos, echar fuera demonios, proclamar el reino. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros. Pero lo podemos hacer, ¿por qué? Porque aquel que nos dio esa autoridad y ese dominio triunfó sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba, sobre todo principado, potestad y poder demoníaco. Cualquier tentáculo de la tiniebla de Satanás que quiera aferrarse al corazón del creyente y ahogar la vida de Cristo que tenemos en nosotros. Cristo Jesús lo conquistó y lo venció todo a través de su sangre. Rompió el dominio y el poder del pecado en nuestras vidas. Rompió con el dominio y el poder de Satanás en nuestras vidas a través de la enfermedad, de las tinieblas, del temor. En la cruz del Calvario venció. O sea que toda esa autoridad y dominio que tenemos ahora es porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo y ese es el lugar más seguro donde podemos estar. La palabra de Dios nos habla de vamos a leerlo rápidamente, porque si no, no vais a creer. Colosenses 3, versículo 1. La Biblia nos dice que estamos escondidos, ocultos en Cristo. Dice la Biblia en Colosenses 3, del 1 al 4, dice, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo. ¿Os dais cuenta de la identidad con Cristo que tenemos? ¿Cómo lo digo? La unión con Cristo, la identificación con Cristo. Fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, fijarse, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es el problema que tenemos como creyentes, como humanos. Estamos demasiado arraigados a la tierra, a lo secular, a lo carnal, a los problemas que nos rodean, a la aparente derrota y las tinieblas que nos rodean, al aumento de la maldad. Es por eso que la enseñanza errónea sobre el Apocalipsis tiene tanta popularidad.
Es por eso que las películas como las que se hicieron popular y famosas hace una década o 2 décadas atrás, en los años 80, el sonar de la trompeta, etcétera, un montón de ellas que se hicieron tan famosas. ¿Por qué? Porque estamos muy arraigados en la tierra y no tenemos nuestra vista puesta en el cielo, en las cosas de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados juntamente con Él. Pero el versículo 3, ¿qué dice? Porque pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque moristeis. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, hemos muerto al mundo. ¿Y qué sigue diciendo? Y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. No hay lugar más seguro, sobre todo cuando el mundo parece que se está derrumbando, cuando los problemas aumentan y crecen, cuando la situación está adversa, cuando nos persiguen, cuando nos calumnian, cuando nos critican, cuando tenemos que dar nuestra vida por Cristo. No hay lugar más seguro en el cual podamos estar que en Cristo. Cristo Jesús es nuestro refugio, Cristo Jesús es nuestro escondite, Cristo Jesús en medio de la tempestad, de las tormentas, cuando todo lo que Satanás quiera echar contra ti para destruirte y robarte de tu relación con Dios, no hay lugar más seguro que esconderte en Cristo, que estar en Cristo. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria. Eso quiere decir, como vimos el sábado pasado, que es un cuadro. Nos está enseñando aquí el Espíritu Santo que Cristo está en un lugar de reposo, de que la obra y el esfuerzo está terminado, de que todo está terminado, de que Él ha vencido toda batalla desde la cruz del Calvario, ha vencido. Y nosotros estamos en ese lugar, estamos sentados a la diestra de Dios el Padre en el trono. Y esa es la mentalidad que tenemos que empezar a vernos como creyentes. Y yo creo sinceramente que lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos últimos tiempos, sobre todo si pones atención a los que enseñan la Biblia y no tradiciones del hombre, es que Dios está preparándonos, está preparando a su iglesia, está preparando a su esposa, está preparando a ti y a mí que creemos en Dios a vivir desde esa posición en Cristo, en el trono, desde el trono, no desde la tierra. Hice un estudio hace tiempo sobre las veces que los evangelios en el Nuevo Testamento se menciona la frase en Cristo, en Él. Y os daréis cuenta, me di cuenta de que 75 veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, sale esa expresión, en Él, en Cristo, por Él. Solamente 40 veces en la carta a los Efesios, 40 veces en Efesios solamente se menciona esa frase, de que estamos en Cristo. Os lo digo para que veáis la importancia de estar ahí refugiados y de movernos en esa actitud de que estamos en Él, de que su victoria es la nuestra, de que su triunfo es el nuestro. ¿Okay? Estamos sentados en el trono juntamente con Cristo, en lugares celestiales. Y no es algo que el estar consciente de que estamos en el trono, sentados en el trono, en el cielo, a la diestra de Dios el Padre, en Cristo, no es algo que solamente, a ver cómo lo digo, no es algo que hay que lograr, no es algo que hay que luchar por ello, no es algo que hay que esforzarse, sino que tenemos que aprender a ser conscientes en cada momento de nuestra vida, de nuestra posición, de dónde estamos, de nuestra identidad. No es algo que se logra recitando algún mantra secreto. ¿Me entendéis cuando digo mantra, no? Alguna oración secreta. Di estas palabras y te vas a encontrar en el reino, en el trono, juntamente. No. Tampoco es algo que se logra o se siente solamente cuando cantamos ese corito favorito en la iglesia, en nuestras reuniones. Ese corito, yo creo que todos lo tenemos, un corito que cuando lo cantan el grupo de adoración nos hace
se nos ponen los pelos de punta y se nos pone la piel de gallina. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Empezamos, aleluya, que no os voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo de ninguno, ¿verdad? Pero me habéis entendido, ¿no? El trono de Dios, la presencia de Dios está en ti y tú estás en ese lugar. Si queréis, vamos a algunos versículos en Apocalipsis que mientras estudiaba este tema me llamaron la atención. Yo sé que algunos no vais a entenderlo, porque como hablaba ahora con una hermana, cuando llevas 150 o más años escuchando un tipo de enseñanza, ¿okay? Y no quiero que hagáis una doctrina de esto que voy a decir ahora, no quiero que hagáis una doctrina, no estoy enseñando ninguna doctrina nueva, estoy enseñando un principio importante, de que seamos conscientes de dónde estamos en Cristo Jesús. En Apocalipsis, vamos a empezar por el capítulo 3, creo que es el versículo 20, donde dice, Jesús está hablando aquí a la iglesia, y dice, aquí estoy en pie, junto a la puerta, estoy en pie junto a la puerta dando golpes, ¿ok? Golpeando la puerta, tocando la puerta. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él, que nos habla de relación, de intimidad, y él conmigo. Ahora quiero que vayáis de ahí. Estoy a la puerta y golpeo. ¿De qué puerta está hablando aquí? La puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy golpeando para que me abran la puerta, para que abran la puerta. Si alguno oye mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fijarse en el 21. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿De qué hemos estado hablando en los últimos 10 minutos? De eso, de que estamos sentados junto a él. Está hecho en Cristo Jesús. Ahora, de ahí, acordarse, puerta, golpeando, puerta, presencia de Dios, puerta, el trono de Dios, sentado con él, puerta. Y de ahí saltamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Acordarse, yo saco estas conclusiones cuando leo la Biblia porque la leo sin tomar en cuenta los capítulos y los versículos. Acordarse que los capítulos y los versículos no son de Dios. No es inspiración divina, es un invento humano, ¿okay? Un hombre que estaba aburrido por hacerlo más fácil y más práctico encontrar pasajes en la Biblia, inventó ese sistema de dividirlo en capítulos y dividirlo, la Biblia en capítulos y en versículos, pero no están en la Biblia. En la Biblia está todo junto. Entonces, si lo leemos todo junto, sin tomar en cuenta los capítulos, ¿cuál es el problema que tengo yo con los capítulos y los versículos? Que nos da la impresión de que está cambiando de tema, de que corta el fluir de lo que el Espíritu está diciendo. Corta el fluir, corta el tema. Y es por eso que sacamos enseñanzas, sí, pero aquí dice esto, y después Dios dice esto, y después es un tema. Ok, si leemos Apocalipsis 3, 20 y 21, y ahora nos vamos a Apocalipsis 4, 1, sin tomar en cuenta los capítulos, los versículos. Yo estoy a la puerta y llamo. El que escuche mi llamar y abra la puerta, yo entraré, la puerta de corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y después de esto, ¿después de qué? Después de ver a Cristo Jesús golpeando en la puerta de tu corazón, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y al instante estuve en espíritu y he aquí un trono, trono puesto en el cielo y el trono uno sentado. Podemos leer el capítulo entero porque es poderoso, este capítulo 4 y el capítulo 5. Okay, el capítulo 5 es similar. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe, etc. Y del trono salían relámpagos y voces y truenos. Y delante del trono 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 aspectos o las 7 características espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, que también lo hemos visto en breve, hace poco. Y delante del trono un mar de vidrio, y etcétera, seres vivientes.
revelación, nos habla de revelación con ojos por dentro y por fuera, nos habla de revelación en la presencia de Dios. Y vi a uno, el capítulo 5 sigue hablando, y ahí en la presencia, en el trono de Dios, un ángel me trajo un rollo escrito por dentro y por fuera con 7 sellos, y estaban todos diciendo: ¿quién es digno de abrir el sello? ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir ese libro? Y yo empecé a llorar porque no había nadie, dice Juan. No había nadie que se adelantó y dijo, y el ángel me dijo: no llores, porque hay uno que ha vencido y ha derrotado a los enemigos, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y me di vuelta para ver quién era, y vi a un cordero como degollado. ¿Quién es ese cordero? ¿Quiénes ha vencido? Cristo Jesús. Y me dijo: el cordero que fue inmolado por nosotros, Él es el único digno. Amén. ¿Entendéis lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo? Esa es la autoridad y el dominio, la victoria, es donde estamos. Acordarse que hace poco, lo que quiero decir con eso es que la bendición del reino, la bendición del cielo, el trono de Dios está en nuestro corazón. La presencia de Dios está en nosotros y nosotros nos atrevemos a abrirle cuando Él está llamando y está diciendo: deja de vivir tu vida a tu manera, deja de vivir con temores, deja de vivir enfocándote en lo que está sucediendo alrededor tuyo y empieza a reconocer que yo ya he vencido, que yo estoy sentado en el trono y tú estás sentado conmigo, en mí, ahí en el trono, un lugar de una posición de autoridad y de poder. Acordarse que cuando estudiamos el libro de Ezequiel vimos que del trono del templo salía un río, y mientras más se extendía ese río, más grande se hacía, y llegó a tener tanta anchura y tanta profundidad que era imposible pasarlo caminando a pie, había que pasarlo a nado, y al otro lado del río, y a este lado del río había vida, y había peces, y había salvación. Los peces nos hablan de salvación. Y llegamos a la conclusión, estudiando ese pasaje, de que ese trono está en nuestro corazón, de que ese río fluye de nuestra vida. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, y de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Estáis viendo cómo todo encaja, el puzzle? En Romanos capítulo 16, versículo 20, dice la palabra de Dios: y el Dios de paz. Aquí la palabra clave es paz, por eso la enfatizo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Si estamos sentados con Cristo en gloria y Satanás está debajo de nuestros pies, como dice Efesios, entonces estamos por encima de él. No solamente geográficamente, sino espiritualmente. Y esa es la razón precisamente por qué Satanás odia a los creyentes que entienden estos conceptos, odia a los creyentes que enseñan esto, porque todo lo que Dios Cristo te ha dado a ti, el estar sentado con Él en el trono de gloria, el estar por encima de las nubes de las circunstancias, viendo las circunstancias desde arriba, viviendo la vida del creyente desde un punto de victoria, no para ganar una victoria, sino desde un punto de victoria. El tener autoridad y dominio, el ser la esposa del Cordero, el ser la esposa del Cordero, todo eso es lo que Satanás quería. Ahí en Ezequiel y en Isaías dice lo que se conocen como los 5 yo de Satanás. Yo subiré a lo más alto, yo pondré mi trono sobre el trono de Dios, yo me haré más grande que él, yo ascenderé por encima. Todos esos yos son tuyos en Cristo Jesús. ¿Lo está escuchando alguien? Somos la esposa del Cordero. Eso quiere decir que como cualquier esposa, aquí en el ambiente terrenal, tenemos autoridad para ser cofirmantes con nuestro esposo. Cuando una pareja compra casa, normalmente tienen que firmar los dos. ¿Sí o no? Firmar los dos. Toda transacción que Dios quiere hacer aquí en la tierra, lo quiere hacer a través de su pueblo. Ese pueblo que cree en Él, esa esposa, ese cuerpo de Cristo Jesús. O sea que vemos aquí, he enfatizado la palabra paz. ¿Por qué? Porque es el Dios de paz.
es el Dios de paz. Es la paz precisamente la que Satanás quiere robarte de tu vida. Las circunstancias, los problemas de la vida y todo lo que nos rodea está, si te fijas bien, está todo enfocado en robarte tu paz. Pero tienes que tener en cuenta que el Dios a quien sirves, el Dios en el cual tú estás escondida o escondido, es el Dios de paz, el cual aplastará. Esa palabra aplastar viene de una palabra griega que es la palabra griega que es la palabra sontribo, tal como suena. Y quiere decir literalmente sontribo, quiere decir literalmente, a veces cuando viene mi nieto para acá, le gusta ir al monte, me dice, abuelo, vamos al monte, y cuando vamos al monte siempre seguimos un camino que está ahí marcado, que va subiendo para arriba al monte. Ese camino no está hecho por ningún ingeniero civil. Ese camino no está hecho por ningún ingeniero civil, no está hecho de cemento ni piedras en los tiempos de los romanos. Es un camino que está marcado en la hierba. ¿Por qué? Porque alguien ha estado pisando, y esa es la palabra clave, pisando ese camino, caminando por ese camino a través de los años. Una vez mi otro nieto, el que está en Australia, me preguntó cuando era pequeño, estuvo aquí visitándonos, me preguntó, abuelo, ¿quién hizo estos caminos? ¿Los hicieron, me dijo él, los hicieron los cavernícolas cuando vivían aquí? Y yo le dije, sí, caminaban por aquí, cuando iban a cazar conejos, iban a cazar animales aquí en el monte, y a coger caracoles para la paella, pisaban por aquí. Y por esos caminos, ¿entendéis cómo se formó el camino? Porque alguien estaba ahí machacando, pisando. Otro ejemplo de esta palabra sontribo, es cuando estamos cocinando y cogemos el mortero. Todos sabéis lo que es un mortero, ¿no? El mortero tiene un palo de madera. Cogemos el ajo para hacer una mayonesa de ajo, un alioli, o para hacer un sofrito. Y cogemos los ajos, lo echamos en el mortero y empezamos a sontribearlos, a machacarlos, hasta que se convierten en una masa. Y eso es lo que esta palabra quiere decir. Satanás debajo de nuestros pies. O sea que estamos hablando sobre nuestra autoridad para cambiar circunstancias. Para eso tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, conocer la palabra. Uno de los salmos que he estado meditando esta semana es el Salmo 144. ¿Por qué? Porque vamos a ser entrenados como David fue entrenado por Dios. El Salmo 144. En algunas Biblias, no sé la tuya, en algunas Biblias no... en algunas Biblias, al principio de cada salmo, te da como una introducción, ¿no? Te explica un poco de cuándo fue escrito y por qué fue escrito. En la Biblia que tengo yo, por ejemplo, pone, este salmo es el salmo que escribió David cuando estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo. No este que estamos leyendo ahora, otros. Pues estoy dándoos un ejemplo de lo que es la introducción. ¿Me entendéis o no? En la mayoría de las Biblias simplemente pone Salmo de David, Salmo de Coré, Salmo de tal. Pero en otras versiones te da una breve explicación, introducción. Este salmo lo escribió David cuando estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo. Este salmo lo escribió David cuando tuvo que hacerse el loco delante del sumo sacerdote, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Tuvo que hacerse el loco para salvar su vida, para que no lo mataran. Da una breve explicación. Y este salmo precisamente, en la Biblia que uso yo, dice, este salmo fue escrito por David cuando se enfrentó a Goliat. O sea que quiero que os imagináis un poco esto. David se está enfrente de Goliat. David, como dice la Biblia, era un chico joven de 16 años. Yo creo que, conociendo un poco la cultura, la etnia judía, no era muy alto, y sin embargo la Biblia nos dice que este gigante
medía casi los 3 metros, 2 metros 700, según lo que nos dice la Biblia. Habla de codos la Biblia, tantos codos, tantos, que más o menos calculando son 2 metros 700, ¿okay? Casi 3 metros de alto. Delante de ese gigante, enfrentándose a este gigante. No sé si os podéis imaginar a David, pero David coge las 5 piedras, se enfrenta al enemigo, se enfrenta a este gigante y empieza a meditar en su corazón este salmo. Empieza a ver, solamente hay un lugar seguro, solamente hay un lugar seguro para mí en esta circunstancia. Y eso es el poder de Dios. Dice el salmo: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. El gigante está delante de él. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte. Tú, Señor, eres mi baluarte, mi torre fuerte y mi libertador. Tú eres mi escudo que me rodeas por todos lados. ¿Y quién me ha refugiado? ¿En quién me he refugiado? El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú te fijes en él? El mortal para que lo tengas en cuenta. El hombre es como un soplo, sus días como una sombra de que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen. Despide relámpagos y dispérsalos, envía tus saetas y confunde a los enemigos. Extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de extranjeros. Hablando del gigante que era un filisteo, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Oh Señor mío, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Qué estaba haciendo David enfrente del enemigo? Cantando cántico nuevo. Con salterio es un instrumento de cuerdas, te entonaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, tú protegiste a David tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio. Y sigue hablando, pero quiero que os dais cuenta, ¿qué está haciendo aquí David? El único refugio que tenemos como creyentes es estar en Cristo. Es solamente Dios. Y cuando nuestra vida, cuando nuestra actitud como creyentes sea solamente Dios, o como dicen los protestantes, solo Deo, nada más, no mi sabiduría, no mi fuerza, mi sabiduría, mi intelecto, mi conocimiento de la Biblia, nada de eso me va a librar del enemigo, nada de eso me va a dar autoridad sobre las circunstancias y sobre lo que venga en esta vida. Solamente el estar en Dios, en Cristo. Y os vais a dar cuenta que cuando nos atrevemos a enfrentarnos a las circunstancias, en vez de huir de ellas, en vez de doblegarnos a los problemas y a la tentación, nos enfrentamos a ella, te vas a dar cuenta que el poder de Dios se magnifica en tu vida. La autoridad de Dios se va a aumentar en tu vida. ¿Está escuchando alguien? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces esperamos a vencer cuando Dios nos dé la victoria, cuando Dios nos dé el poder, cuando Dios nos dé la autoridad. Y no funciona así. La autoridad de Dios en nuestra vida funciona, se activa cuando nos enfrentamos a la tentación, al problema, al enemigo, al gigante. Hay un principio espiritual y bíblico que enseña eso. A través de toda la Biblia lo vas a ver. Y cuando tú te enfrentas a tu enemigo, la autoridad y el dominio en tu vida se intensifica. O sea que, ¿qué quiero que veáis en este salmo que acabamos de leer? Acordarse que hemos hablado del Dios de paz. David estaba en una batalla. Estaba enfrentándose, estaba ahí enfrente del diablo, de Goliat. Sin embargo, estaba en paz. Estaba, como hemos visto, entonando alabanzas a Dios. Estaba confiado. Y eso es lo que significa estar en Cristo. Me gustaría
Y muchas veces se lo pido al Señor. Me gustaría que pudiésemos ver lo que los ángeles y lo que los demonios ven. Cuando tú y yo como creyentes nos levantamos. Me gustaría, como he dicho antes, ver lo que los ángeles y los demonios ven en el mundo espiritual. Cuando tú y yo nos atrevemos a creer en Dios. Y a tomar el lugar y la posición que tenemos en Cristo. Tenemos que vivir conscientes de quiénes somos y de dónde estamos sentados, nuestra posición. Escribí una frase antes que me vino a la mente cuando estaba preparando los apuntes, y es la frase esta que dice: nuestra identidad establece nuestra autoridad. El saber quién eres. Cuando tú sabes que eres una nueva criatura en Cristo, cuando tú sabes que tu pecado ha sido perdonado y borrado, cuando tú sabes que la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús borró tu pasado, borró todo lo que tú debías, hay un poder, hay una vida real que fluye de esa vida, que conoce su identidad en Cristo. Ahora quiero ir a la parte que me interesa de este estudio. Le dije al principio que la autoridad del poder no es solamente para echar fuera demonios y cambiar las circunstancias, sino también para bendecir a los demás. Acordarse que en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a los sacerdotes a bendecir al pueblo de Israel en todo momento. Habréis escuchado una canción que se ha hecho popular el año pasado, se hizo muy popular. La canta esta chica, no me acuerdo su nombre ahora en inglés. Se llama algo de la bendición, ¿ok? No sé cómo se llama. The Blessing. The Blessing. La bendición en español. Bendición. Eso está basado en la bendición de los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Cuando estaban enfrente del pueblo, era un mandamiento de Dios de bendecirlos, es decir, Dios bendiga vuestra salida y vuestra entrada, Dios os bendiga en el campo, Dios os bendiga en la casa, en el pueblo, Dios os bendiga. Y si Dios les mandó a los sacerdotes a bendecir al pueblo, ¿cuánto más nosotros tenemos que bendecir? ¿Ok? Y fijarse bien, bendecir a nuestros enemigos. Bendecir a aquellos que nos critican, bendecir a aquellos que nos ofenden, bendecir a aquellos que nos irritan, bendecir a aquellos que nos agravian. Bendecir. Esa es la autoridad. Ahora, muchos se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que bendecir a quien me cae mal? Incluso dentro de tu familia, ¿sabes? Hay gente que te causan dolor. Aprende a bendecirlos en vez de enfadarte con ellos. Aprende a bendecirlos en vez de airarte. Tienes autoridad dada por Dios, no solamente para echar fuera demonios, sino para bendecir. Cuando otros están lanzándote maldiciones, hablando mal de ti, acordarse que maldiciones son dos palabras: maldecir, decir cosas malas de ti, y si tú te las crees, limitan y controlan tu vida. Maldicen a tu vida, maldicen tu hogar, maldicen al gobierno. Cuando la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Nos dice: orad por vuestros reyes y por vuestros gobernantes. En otras palabras, bendícelos. Autoridad para bendecir. Y cuando tú aprendes a andar en esta autoridad para bendecir, no solamente para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, cambias la atmósfera, cambias las circunstancias, no solamente en tu familia, si bendices a tu familia, sino a tu ciudad, a tu nación. ¿Está entendiendo alguien? Uh-huh. Os puedo dar ejemplos de esto, cómo se puede cambiar una ciudad, una nación. Me acuerdo cuando fue leí el testimonio de Tommy Hicks, creo que se llamaba el hombre, no estoy seguro al 100%. Cuando fue el primer avivamiento en Argentina, este hombre no sé si lo conocéis o no, era el fundador de Juventud con una Misión, Youth with a Mission. Fueron a Argentina a evangelizar
allá y no tenían éxito, la gente no les escuchaba, repartían folletos y la gente los tiraba al suelo. Nadie quería escucharlos cuando testificaban. Empezaron a hacer lo que normalmente haríamos cualquiera de nosotros. Empezaron a atar a los demonios, a hacer guerra, lo que se llama guerra espiritual, entre comillas. Empezaron a atar demonios, a reprender demonios. No tenían éxito, no pasaba nada. Hasta que un día el Espíritu Santo le habló al corazón, le dijo: bendice al país. Y este hombre fue con su grupo de jóvenes, Juventud con la Misión, al parque, a una plaza central de Buenos Aires. Se arrodillaron en esa plaza, todo el mundo estaba por ahí pasando, transitando, la gente que trabajaba en la ciudad, y se pusieron ahí de rodillas a declarar bendición. Señor, bendice a este pueblo, bendice a Argentina. Señor, declaramos bendición. Señor, perdona sus pecados. Señor, los bendecimos. Señor, los bendecimos. ¿Y cuál fue el resultado? Que se desató el primero de varios, porque han habido varios en Argentina, del primero de varios avivamientos en ese país. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos el ejemplo de Jesús cuando calmó la tempestad, le habló al mar? Eso es verdad, hablamos de su autoridad, su dominio para declarar y cambiar las circunstancias. Pero si lo vemos desde la perspectiva espiritual, en la Biblia el mar, siempre que tú veas mar, muchas aguas, y escuché en el cielo como la voz de muchas aguas, versículos como esos, donde habla de mar, siempre está hablando de la humanidad, lo que es un tipo profético de la gente, de la humanidad. Cuando Jesús dijo: enmudece a la tormenta, olas, calmaos, ¿qué es lo que estaba haciendo en el Espíritu? Estaba hablando a la humanidad, estaba declarando paz sobre la humanidad, estaba declarando paz en medio de la confusión, de la discordia que hay en el mundo. Estaba trayendo paz para que se cumpliese la profecía. La profecía en Isaías capítulo 2. No vamos a leerlo porque se nos va el tiempo y quiero terminar. Pero se cumplió la profecía donde el profeta Isaías profetizó por inspiración del Espíritu Santo, donde dice, porque en esos días las espadas serán convertidas en arados. Okay, podéis buscarlo y leerlo si queréis. Las armas de guerra serán convertidas en arma de siembra y de cosecha. De hecho, estudiando este versículo, me acordé de las Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas, en una de las entradas, en uno de los patios de las Naciones Unidas, tiene una estatua, no sé si la habéis visto en el internet o por ahí, una estatua de un hombre con una espada en la mano, pero está con la espada arando el suelo. ¿Okay? Porque uno de los lemas de las Naciones Unidas es precisamente este versículo de Isaías 2:4. Vamos a leerlo, porque os habéis quedado con ganas, ¿verdad? De leer. Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Este versículo lo usa las Naciones Unidas como uno de sus lemas. Pero como he dicho, tienen la estatua ahí en uno de los patios de un hombre con una espada labrando el suelo. Ok, o sea que, volviendo al tema, bendecir en vez de gastar nuestra energía atacando a aquellos que se oponen a nosotros, deberíamos emplearla en bendecir y en cosechar la cosecha que va a ser el producto de nuestra bendición. Traer a los perdidos, a los heridos, a los quebrantados de corazón. Tenemos autoridad para bendecir, no solamente para echar fuera demonios, sino para bendecir, para soltar avivamiento
no solamente para luchar contra principados. Tenemos autoridad para representar, o voy a decirlo más claramente, para representar. ¿Qué quiere decir representar? Volver a presentar a Cristo a nuestra familia, a nuestra nación. ¿Por qué digo representar? Porque el Cristo que ha sido presentado al mundo no es precisamente el Cristo de la Biblia. Así de claro lo digo. Lo voy a decir más claro aún. ¿De dónde estamos hablando del Apocalipsis antes y del fin del mundo? ¿De a dónde os creéis que el mundo ha sacado esos conceptos sobre el fin del mundo, sobre el Apocalipsis, sobre destrucción masiva, sobre... ¿De dónde lo has sacado? De la iglesia. Si tú te pones a ver, dedícale mediodía a ver lo que voy a decir ahora. La opinión que tiene el mundo sobre la ciencia. Cuando digo el mundo son los no cristianos. La opinión que tiene el mundo sobre el cáncer y la enfermedad. Os vais a dar cuenta que son todo historias de victoria. Hemos encontrado una cura para el cáncer y este. Estamos a punto de descubrir, hace poco vi que un grupo de científicos españoles habían descubierto una forma de detectar uno de los tipos de cáncer. Hay menos pobreza en el mundo que hace 100 años, 50 años. Esto, lo otro, veréis que es todo positivo. ¿De dónde sacan lo negativo? De la iglesia. ¿De dónde sacan todos esos conceptos? Porque por las tormentas, los seguros, pagamos todo lo que se ha destruido por el fuego, menos, hay una cláusula en letra pequeña, menos los actos de Dios. ¿Y qué se entiende por actos de Dios? Los tornados. En el mundo y en los seguros. Terremotos, todo lo que proviene de la naturaleza, terremotos, inundaciones, actos de Dios. En otras palabras, ¿qué se entiende por eso? Esas cosas Dios las manda como castigo sobre las naciones. ¿De dónde sacan ese concepto de que Dios castiga a las naciones con terremotos, inundaciones, tsunamis? De la iglesia. Si tomáis la Santa Cena indignamente, Dios os va a castigar. ¿Cuánto habéis escuchado eso? Si no obedeces a Dios, Dios te va a quitar los hijos. Lo han sacado, lo han aprendido de la iglesia, cuando en la iglesia debería ser todo lo contrario. Tenemos autoridad y poder para bendecir. Y veréis que Dios no es ese Dios. Representar a Cristo al mundo. El Cristo que vino al mundo a morir por los pecadores, no condenando al mundo, sino que vino a salvarlos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo a los fariseos: yo no os condeno, yo no condeno a nadie, aunque tengo autoridad para hacerlo. Vosotros mismos condenéis cuando no aceptéis mi palabra y la palabra de mi Padre que me ha enviado. Bendecir a los demás. La conclusión, vamos a terminar ya. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo se puede bendecir a tus enemigos? ¿Cómo se puede bendecir a los que os odian? A través del amor. Para bendecir necesitas amar. El amor es el poder supremo. Dije al principio que siempre que hablamos de poder y autoridad nos vamos a ese enfoque de hablar de demonios, de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Pero hay un poder que es sobre ese poder. Hay un poder supremo que es el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor y más grande que Dios no hay otro. Y nosotros tenemos que poco a poco, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe y obre nuestra vida y nos moldee, aprender a ser amor. No estoy diciendo amar, a ser amor. El poder y la autoridad para amar, el poder y la autoridad para revelar a Cristo. No hay poder más grande que el amor. No hay autoridad más grande que el amor. Lo voy a decir de una forma más clara. No tenemos autoridad más allá de nuestra medida o de la medida de nuestro
amor. No tenemos autoridad más allá de la medida de nuestro amor. No sé si me habéis entendido. Os voy a dar un ejemplo. Yo no tengo autoridad sobre los hijos de cualquier persona. Yo no tengo autoridad sobre los hijos de otro. ¿Por qué no? Porque no los amo como los ama su madre y su padre. Pero sí tengo autoridad sobre aquello que yo amo. Si tú amas a tu familia, tienes autoridad y poder y dominio sobre tu familia para bendecirlos. Si amas a tus hijos, tienes autoridad y dominio para bendecirlos, para bendecir tu hogar, para bendecir tu familia. ¿Os acordáis del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo? ¿Qué es lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Y para mí es más importante lo que hizo el padre, porque es un estudio sobre el corazón de Dios, que es lo que hizo el hijo. Yo sé que siempre nos enfatizamos al hijo. ¿Qué es lo que hizo el padre? Lo bendijo, lo amó. ¿Tenía por qué hacerlo? No. En la cultura judía, no. ¿Me has faltado el respeto? ¿Has ido en contra de mi voluntad? ¿Te has llevado la herencia? ¿La has malgastado con gente mala? ¿Influencias malas? Sin embargo, la Biblia dice que todos los días el padre estaba en la puerta de su casa esperando a su hijo. Y cuando lo vio venir de lejos, corrió, cosa que ningún adulto podía hacer. Ningún padre. Corrió y lo bendijo. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Corrió y le dio la bienvenida a su hogar. En otras palabras, con sus abrazos, con sus besos, con su bendición rompió todo el poder de las tinieblas, toda la suciedad que se le había pegado, toda la contaminación del pecado que se le había pegado a él en su espíritu, en su corazón, con los besos. Y esa es la forma en la cual Dios ama. Y el hijo, ¿cómo reaccionó el hijo? El hijo encontró su lugar en el corazón del padre, volvió a su casa. Hay seguridad en la presencia de Dios, en el amor de Dios. Ahora el problema es que en la mayoría de creyentes tenemos nuestra espada, la espada que es la palabra de Dios. En Efesios dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos la espada envainada. Vienen los problemas, vienen las luchas, ni siquiera sabemos usarla. La Biblia nos dice que tenemos que estar preparados en todo momento con la espada en nuestra mano. Desenvaínala, porque cuando vengan los ataques vas a necesitar conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién eres? ¿Dónde estás sentado? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti en la cruz del Calvario? Y no solamente eso, de estar preparados con la espada en la mano, sino ponernos la armadura. ¿De quién es la armadura? Según Efesios 6. ¿Es la tuya? No. La armadura de Dios. Lo voy a decir de otra forma. Lo voy a decir para que lo entendáis como una pregunta. ¿Qué es lo que se pone Dios cuando va a luchar? Porque lo mismo que se pone Dios cuando va a luchar sus batallas, y acordarse que Dios es un Dios de guerra. En la Biblia se presenta a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, como Jehová Sabaoth, es decir, el Dios de los ejércitos, el guerrero, el valiente y fuerte. Es un Dios de guerra. ¿Qué es lo que se pone Dios cuando va a luchar sus batallas por ti y por mí? Pues esa misma armadura te la puedes poner tú. Efesios 6 dice, vestidos de la armadura de Dios. Tomad la armadura, vuelvo a repetir el versículo 13, tomad la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra, la verdad. Revestidos con la coraza, la verdad. Acordarse que el sábado pasado vimos la diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad cambia, la verdad no cambia nunca. La justicia, esto lo podéis ver repetido en Isaías, donde habla de Dios, de Cristo Jesús vistiéndose con esto. Calzado los pies con el apresto del Evangelio y de la paz, el Dios de paz. El escudo de la fe.
el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios se pone cuando vas a luchar, vas a las batallas. Eso es lo que tú puedes vestirte, tienes autoridad y dominio para poderte. El poder de la bendición, el poder del amor es 1000 veces más grande contra las fuerzas de las tinieblas que el poder de echar fuera demonios. ¿Queréis un ejemplo de la vida? Porque algunos dirán, nah, eso no, siempre hemos echado fuera demonios. Aún los demonios huyen. ¿Cuál es la fuente del poder de los demonios? ¿Cuál es la fuente de la autoridad de los demonios que te atacan y te quieren destruir? ¿Alguien lo sabe o no? Es el temor. Satanás se mueve en el temor. Cuando tú andas en temor, le estás abriendo la puerta a Satanás. Cuando tú temes sobre tu futuro, temes sobre tu vida, temes sobre tu salud, todo lo que el hombre temiera, dice los proverbios, eso le vendrá. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Os dais cuenta el poder del amor, el poder de la bendición? En muchos casos, en algunos casos voy a decir mejor, no es ni siquiera echar fuera demonios a la persona. Me acuerdo una vez en Australia cuando estamos en tiempo de avivamiento, la presencia de Dios manifestándose era muy tangible, muy tal. No sé cuántos sabéis que ese tipo de ambiente, cuando la presencia de Dios está obrando y manifestándose, atrae a las brujas. En la iglesia venían las brujas, a los cultos de jóvenes venían las brujas. Y cuando hacía un llamado al altar, a mí siempre me gusta darle la oportunidad a la gente a responder a lo que acabo de enseñar o predicar. Cuando hacía un llamado al altar, bajaban las brujas, eran las primeras, y me decían, dame esa energía, quiero que me pongan las manos encima, quiero recibir esa energía que tienes tú. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? No. ¿Qué hizo el mago? ¿Cómo se llamaba? Simón, creo que se llamaba. Cuando vio el poder que tenían los apóstoles para poner las manos sobre la gente y recibir el Espíritu Santo, dijo, dame a mí también ese poder. Quería incluso pagar. Aquí tenéis, dádmelo, os doy dinero, dádmelo. Es bíblico. Bajaban a pedir, a recibir la energía, porque ellas están en eso. Y también para recibir los demonios, cuando estás haciendo liberación, ellas están ahí, ellos o ellas ahí tal, esperando para recibir ese demonio que sale de la persona en ellas, porque para ellos es más poder. Y venían estas brujas a la iglesia, al culto de jóvenes. Uno de los jóvenes, el que llevaba la alabanza, me dijo una vez, Pastor David, ¿por qué no reprendes ese demonio para que se vayan y no vengan nunca más? Y yo le dije, porque no es necesario. No es necesario. Te vas a dar cuenta que no siempre es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dije yo siempre le repetía a los jóvenes, no es necesario, andad en amor. Una se convirtió. Andad en amor. Aprender a andar en amor. Digan lo que digan sobre este avivamiento, digan lo que digan sobre el que estáis hablando de Cristo en el autobús mientras vais a la escuela, digan lo que digan y se burle quien se burle, y venga quien venga y se ponga quien se ponga. Manteneos en amor, porque no hay poder más grande que el amor. Y verás cómo el amor puede. Entonces, en vez de echar fuera demonios, ¿qué hicimos? Venían para abajo a recibir la energía y yo las abrazaba. Venían abajo a recibir la energía y yo las bendecía. ¿Y cuál fue el resultado? Que por lo menos una de ellas, de las 2 o 3 que habían, por lo menos una de ellas que yo sepa, aceptó a Cristo Jesús como el Señor de su vida y ha seguido fiel, pero era fiel al Señor. ¿Entendéis lo que estamos hablando aquí? El poder de la bendición, la autoridad para bendecir. Cuando tú aprendes a liberar esa autoridad, aprendes a liberar el amor de Dios, te vas a dar cuenta que las fuerzas del mal, de las tinieblas, no pueden permanecer, no pueden estar. Porque el amor de Dios es la fuerza más grande, más poderosa. Lo que Satanás no entendió cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Ellos creían que lo habían derrotado, creían que lo habían destruido. Pero lo que no entendieron es que Cristo Jesús estaba demostrando y librando el amor
máximo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pues, ¿cuántos quieren ver avivamiento en Murcia? Empecemos a bendecir a Murcia en vez de maldecirla. ¿Cuántas veces lo hemos maldecido? Es que Murcia huele a ajo. Es que los murcianos no saben hablar. El acento murciano. Es que Murcia es lo último del ombligo del mundo. Es que en Murcia hay mucha rebelión. Es que en Murcia las iglesias tal. Es que en Murcia nadie no escuchan al Señor. Cambiemos nuestra estrategia y empecemos a bendecir. Murcia, eres bendecida. Murcia, Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Murcia, eres herencia de Cristo Jesús, porque el Salmo 2 dice, Dios le habla a su Hijo y le dice, Hijo mío, pídeme por herencia las naciones de la tierra y yo te las daré. Es herencia de Dios, el Padre se lo prometió. Murcia, eres un lugar de prosperidad. Murcia, eres un lugar de bendición. Murcia, avivamiento, se va a ver aquí en tus calles la gloria de Cristo, el avivamiento entre los jóvenes de esta región. Empieza a bendecirlo. Verás el cambio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por aquellos que están escuchando en directo y aquellos que van a escuchar después por YouTube. Padre, Señor, libera tu poder. Libera esta realidad en nuestras vidas. Haznos ver la gloria de Dios primero en nuestra vida. Que conozcamos quiénes somos, Padre. Como he dicho antes, nuestra identidad establece nuestra autoridad. Que sepamos quiénes somos y dónde estamos sentados y en quién estamos escondidos. Que no nos amedrentemos ni nos atemoricemos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Padre Santo, porque el temor, Padre Santo, es lo que es la fuente de poder de las tinieblas. Que aprendamos a andar en amor, en confianza, en paz, en seguridad, como David cuando se enfrentó a Goliat. Que tu nombre sea exaltado. Esta tarde declaramos, Señor, y confesamos amor, el poder del amor sobre nuestros hijos que andan en rebelión, sobre nuestra familia, sobre aquellos que se oponen, sobre aquellos que nos maldicen. Los bendecimos en el nombre de Jesús.